Y Soto, pastor, el tiempo es suyo, que el Señor le bendiga. Bienvenido a la iglesia Talca Oriente. Gracias, mi hermano Daniel, y un gran feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos, a las lindas familias que están allí reunidas en sus hogares, los que logramos ver por pantallita y los que también están no solo en la charla, en el chat de la sala Zoom, sino también a través de las plataformas virtuales, de las redes sociales, donde la transmisión oficialmente se está compartiendo. Yo quisiera añadir a las palabras que mencionaba el hermano Daniel. En primer lugar, felicitar a los jóvenes Caleb, felicitar al equipo de valientes guerreros en nombre de la Iglesia Adventista y en representación Paulina. Tú estás ahí liderando los jóvenes y también todos los jóvenes que puedan estar escuchando acá. Que Dios te bendiga y bendiga a todo este equipo de guerreros valientes que hacen una linda obra para la Iglesia y para Dios, para el Señor. En algunos lugares como Constitución, las noticias y los canales oficiales allí regionales transmitieron lo que la iglesia, el impacto, lo mismo en Molina, que en medio de la condición de cuarentena, la municipalidad otorgó algunos permisos para que los jóvenes hicieran cosas interesantes. Así que no es en vano, ni va a pasar desapercibido. Es una acción de amor que Dios va a premiar. Y en estos 10 días, muy bien lo decía el hermano Daniel, hoy es un día especial para la mayoría de las personas que nos preparamos para abstenernos unas horas y tal vez consumir algo más liviano, una fruta, tal vez agüita. Estamos disponiendo físicamente nuestro organismo para compartir un momento de adoración, un momento espiritual. Pero sí, como decía el hermano, si hay alguien que todavía o no se logró preparar, prepárese, tenga un día, tenga el próximo sábado un momento para que usted pueda disfrutar de unas horas de abstinencia y que de esta manera su mente, su cuerpo esté positivamente y con fe disponible para escuchar lo que Dios tiene para usted. Quisiera, si me permite allí nuestro hermano Mario, voy a compartir una presentación y el objetivo de este mensaje es hablar un poco acerca del plan y del objetivo que Dios tiene para sus hijos. Yo quiero agradecer a Dios porque el Señor nos ha dejado en su palabra, nos ha dado la seguridad de que Él está al control. No sé si se estará viendo la pantalla completa allí. No sé si el hermano Mario puede ahí abrir el micrófono y me avisa. Sí, bien. Muy bien, Sí. Gracias. Excelente. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo orar? ¿Cómo saber si Dios está escuchando nuestra plegaria? ¿Cómo saber que Dios está atendiendo al clamor y que estamos haciendo lo correcto en la forma como nos estamos expresando, como estamos hablando con Dios? ¿Cómo saber si estamos siendo eficaces en la manera de acercarnos al Señor? Bueno, hay un pensamiento bastante interesante que dice lo siguiente. Voy a tratar de compartir acá. Dice: nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios. En pocas palabras, si queremos que Dios oiga y nosotros tengamos la seguridad de que el Señor nos está hablando, significa que la oración que estamos elevando debe significar algo. Yo quiero pedirle a los niños, a ver, atención niños, que le digan a los papitos que le pasen una hojita, a ver, yo veo ahí a Antonella, Alejandra, muy bien, veo una hojita ahí y un lapicito, y cada vez que el tío pastor va a decir oración, entonces ustedes van a subrayar, ¿verdad? Van a hacer una rayita y oración, una rayita. Cada vez que el pastor diga Dios, una rayita, ¿ok? Y cuando diga Jesús, también otra rayita. Oración, Dios, Jesús. ¿Está bien? Son las 3 palabras que vamos a hablar. Tal vez ustedes pueden decir cuál es la palabra que yo también repito más. Nuestras oraciones deben significar algo para nosotros. Y este pensamiento es muy importante. La sierva de Dios, la sierva de Dios, una cita de Ellen White, dice que cuando salimos de la cama y cuando nos disponemos a conversar, recuerden que ella en el camino a Cristo dice que hablar con Dios es una relación de amistad con Dios y debemos cada día en la batalla de la vida, cada vez que oramos, hacemos nuestras oraciones a Dios, deben ser con voluntad. Nosotros no podemos hacer atajos en el momento de la oración. No podemos pensar que nuestra relación con Dios
simplemente es algo que podríamos obviar. El fracaso, decía el pastor Ever hoy a las 6:30 de la mañana, el fracaso de la iglesia se debe muchas veces al fracaso en nuestras familias, en la vida espiritual. Entonces, Jesús en Juan 4:23 dijo que venía la hora y que era el momento cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Jesús menciona que la adoración y la oración debe ser espiritual, porque el Padre, nuestro Dios, busca que verdaderos y que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere, como decía un hermano en la escuela sabática, tenemos el templo prácticamente ahora en marzo, vamos a cumplir 1 año de tener los templos cerrados. Pero Dios ha permitido que existan adoradores espirituales. Nuestras oraciones deberían ser especiales. Nuestras oraciones deberían permitirnos elevar al trono de la gracia y al sublime recuento con Dios. Yo quisiera colocar aquí estas 6 cositas, hermanos. Anoten ustedes estas 6 cositas. Tal vez en las redes sociales allí podríamos anotarlas también en la página oficial allí de Talca Oriente, colocar estas son las 6 cosas que un cristiano tiene que hacer para tener acciones claves que permitan el buen funcionamiento de nuestras oraciones. En primer lugar, nuestras oraciones tienen que hacerse siempre que nos acordemos. Orar siempre que se acuerde. Hermano, hermana, amigo que estás aprendiendo a hablar con Dios, ora siempre que te acuerdes. Necesitas pedirle algo a Dios, ora. Estás manejando y no puedes cerrar los ojos, no importa, ora en tu mente, ora. Pero siempre que te acuerdes, ora. Primer punto, entonces, orar siempre que nos acordemos. Segunda acción, querida familia, segunda acción, ore por diversos asuntos. Las oraciones siempre tienen que tener una multifacética o miscelánea forma de conversación. Sería terrible, hermano Daniel, que nosotros conversáramos solamente de un puro tema, cuando a veces uno en una conversación espontánea, uno nunca habla solo de un tema. Uno habla de política, habla de fútbol, habla del alimento, habla de la cuarentena, habla de la vacuna, uno habla de la sociedad, uno habla de las familias, uno habla de algo espiritual. En nuestras conversaciones espontáneas, siempre con nuestros grandes amigos o familias, conversamos de muchas cosas. Y cuando hablamos con Dios, nuestras oraciones no podrían ser simplemente, querido Padre, te pido por esto y te lo pido en el nombre de Jesús. Sería algo muy escueto, algo muy doloroso, muy triste, una relación de oración. Entonces, primer punto, ora siempre que ¿qué? Anótalo ahí, hermano, amigo, anótalo. Ora siempre que te acuerdes. Segundo, ora por diversas cosas. Cuando converses con Dios en esa intimidad, ora lo que tu mente te va permitiendo pensar. Tercero, ore sin qué, sin palabras. Oraciones sin palabras. No necesariamente todas las cosas que decimos, no todo lo que pensamos lo decimos, ¿verdad? Estamos conversando con alguien y la prudencia nos hace no decir todo lo que estamos pensando. Pero mira, cuando tú hablas con Dios, no funciona esto. Porque cuando tú conversas con Dios, Dios lee tu mente. Tú puedes tal vez evitar decir algo o puedes evitar pensar en algo, pero si lo estás pensando, ya Dios lo sabe. Lo voy a repetir para que si alguno está anotando ideas, lo pueda escribir, lo recapture. No todo lo que pensamos lo decimos públicamente, ¿verdad? Estamos en una reunión, en una actividad, y yo puedo pensar 1000 cosas, pero mis palabras tienen que ser muy prudentes de acuerdo al contexto. Pero cuando hablo con Dios, yo intimo con mi Padre Celestial, Él lee mi mente, Él escanea todo el tiempo lo que estoy pensando, lo que estoy imaginando, y aunque sea algo muy terrible, una tentación, un pecado, una crisis, yo no puedo negarle a Dios que mi mente está pensando en eso. Es más, muchas veces hemos fracasado en nuestras oraciones porque creemos que a Dios le estamos ocultando lo que estamos pensando. Entonces, hermano Daniel, perdón, voy a volver a usarlo usted de ejemplo. El hermano Daniel me pregunta,
Pastor David, ¿cómo amaneció? Y yo puedo decir, hermano, espectacular. Pero ese día trasnoché, un zancudo no me dejó dormir, me dio dolor de guata, una crisis emocional, un problema. Muy bien, Antonella, por ahí veo que estás escribiendo ahí. Excelente. Así tenemos que seguir escribiendo, los niños. Y los adultos también, ¿no? Escribiendo las ideas. Entonces, tal vez yo puedo decir, ¿sabe qué, hermano Daniel? Mire, no fue muy buena la madrugada, pero gracias a Dios, aquí estoy. Es decir, a veces nosotros fingimos ante los demás lo que no estamos pensando, pero delante de Dios, hermano, ¿puedes fingir? Delante del Rey del universo, del que escanea tu vida, la palabra de Dios en el Salmo 139 dice que a dónde huiré de tu espíritu, dónde huiré de tu presencia. ¿Podemos nosotros a Dios ocultarle algo, hermano? Entonces, nuestras oraciones, cuando hablamos con Dios, ¿saben? Hay algo que a mí me parece bastante interesante y yo quiero compartir con ustedes. Voy a ver, voy a tratar aquí un momento de cerrar aquí. Me gustaría mirarles acá un poquito a ustedes y decirles lo siguiente. La Biblia en el libro de Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Los niños se acuerdan de Jonás, ¿cierto? El que el gran pez se lo tragó. Bueno, la Biblia dice que Jonás oró con rabia a Dios. Jonás oró eufóricamente enojado con el Padre y Dios entendió las emociones de Jonás. A veces nosotros fingimos con el Padre oraciones que no estamos viviendo. A veces fingimos con Dios oraciones que no son verdad. Le decimos a Dios, Señor, alabado sea tu nombre, gracias por las bendiciones, cuando en realidad a veces criticamos las bendiciones, criticamos que Dios no está escuchando, dudamos de que Él esté a nuestro lado y esas expresiones de comunión con Dios son falsas. Mira, querido, amigo, joven, señorita, y tú, hermano, amada, amigo, hermana, amiga que también me estás viendo por redes sociales, Dios espera oraciones abiertas, sinceras, oraciones de confianza. Y si tus emociones no te acompañan, habla con Dios. Un día estábamos en la Universidad Adventista, allá en Colombia, haciendo un evento deportivo y de repente un colega, un compañero de la universidad, estábamos jugando y por alguna situación él se ofuscó, se enojó y después dijimos, bueno, está bien, pero ya, oremos mejor. Ora tú. Y él dijo, no, yo no quiero orar. ¿Pero por qué no vas a orar? No, es que no puedo orar, no puedo hablar con Dios porque estoy enojado. Entonces pensamos que el enojo es un límite para hablar con Dios, ¿verdad? o estoy desanimado, no puedo orar. Estoy frío, estoy sin ganas de hablar con Dios y creer que hablar con Dios depende de nuestras emociones es un error. No son los sentimientos, no son mis emociones las que controlan la necesidad de hablar con Dios. Es mi necesidad. No son emociones, hermanos. Esta es una regla de oro, ¿no? Yo no hablo con Dios porque emocionalmente quiero hablar con Dios. Yo no hablo con Dios porque, ay, hoy amanecí con el sentimiento. Es como la relación con la esposa o con los hijos o entre hermanos. Yo no puedo amar a una persona porque sienta que lo tengo que amar. Es porque sé que lo tengo que hacer. Es una decisión. Y hablar con el Padre y hablar con Dios es una decisión importante. Entonces, queridos amigos, Jonás oró con rabia, oró enojado, oró en su desesperación. El Salmo 32, cuando David se arrepiente, David le dice, Señor, me equivoqué, cometí un error, pero David expresa sus emociones a Dios. Así que voy a volver a compartir pantalla y vamos aquí a continuar. En cuarto lugar, hermanos, mantenga separados el tiempo que dedica a la oración y el de la lectura de la Biblia. A veces confundimos, ¿no? Pensamos que son las 6 de la mañana, suena la alarma, nos despertamos y a veces lo primero que hacemos es abrir tal vez la Biblia y creemos que con eso ya hicimos el culto especial. Pero, ¿qué te parece si tienes un momento que tú sabes que vas a hablar con Dios? Tal vez aunque estés así medio todavía adormitado, estés todavía cabeceándote para levantar, pero tú sabes que es un momento para conversar, para pensar con Dios, para estar en compañía. El Espíritu Santo te está impresionando. Comienzas a pensar en los desafíos de ese día. Tengo que hacer
vuelta, esta gestión, tengo que hablar con esta persona, tengo que resolver esta crisis o este documento no me ha resuelto tal empresa o tal situación, mis hijos, estoy pensando en esta situación de salud y comienzas a pensar, pero ojo, en esos pensamientos invitas a Dios, en esos pensamientos hablas con Dios, porque comienzas a separar un tiempo para pensar con Dios, para pensar en cómo lo van a resolver. Y es como que tú tomas la agenda y le dices, bueno, Señor, en mi agenda del día de hoy tengo que tomar estas decisiones, pero por favor, Señor, dime cómo lo voy a hacer. Y saben, esas son las oraciones que Dios y tú fructíferamente, muy bendecidamente van a disfrutar. Ora, quinto, ora por tu cónyuge, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por tu familia, menciónalos por nombres. Menciona a Matías, a Sara, a Javier, a Rolando, a Alfredo, a Marta, menciónalos por nombre. Señor, mi hijo, mi hija Daniela, mi hijo Miguel, menciónalos por nombre, ora por ellos. Y Dios le encanta porque Dios es un Dios personal. Jesucristo, la Biblia dice en Juan capítulo 2 que Él conocía los corazones. Él sabe lo que vive nuestras familias. No podemos fingirle. No podemos, querido joven, tú no puedes fingir o no podemos engañar al Señor. Él sabe las necesidades puntualizadamente que tenemos. Y lo último, la última actividad para que nuestras oraciones puedan tener un revuelo y una estructura mucho más especial, transforma la realidad social actual, política, las noticias que ves, los comentarios que te llegan, las preocupaciones de la sociedad, transfórmalas en un motivo de oración. La gente está preocupada por la vacuna. La gente está preocupada por la situación. Cuando hables con un vecino, dile, ¿sabes qué, vecino? Deberíamos orar por eso. Deberíamos orar por la situación país. Orar porque Dios permita que, bueno, gracias a Dios el lunes vamos a volver a fase 2. O hay que orar para que no bajemos otra vez, que no seamos tan porfiados, ¿verdad? Los que estamos aquí en Talca, ¿verdad? Entendiendo que hay amigos que están viendo esta transmisión en otras partes y en otros países, tal vez en Colombia, sé que mi familia nos está acompañando. Entonces, uno puede decir, Señor, ¿cómo puedo orar? Bueno, Daniel oraba por su gobernante. ¿Por qué no orar por los líderes que están gobernando el país? Indistintamente estemos o no estemos, de acuerdo, porque yo no estoy hablando aquí de política. Hablo de transformar nuestra realidad en un motivo de ¿qué? De oración. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano no toma su teléfono y se dedica a criticar en redes sociales lo que está pasando en el país, en la actividad. No, hermanos, deje que la sociedad haga eso. Los cristianos no hacemos esas cosas. Los hijos de Dios oramos por esas cosas. Los hijos de Dios, en vez de retuitear, compartir o reenviar o retransmitir un mensaje que a veces no es edificante, nos dedicamos a aquellas cosas que sí valen la pena, que es orar, compartir nuestras redes sociales. Deberíamos orar o deberíamos compartir motivos especiales. Y yo quiero rápidamente, en estos 10, 15 minutos, por favor, regálenme decir unas cuantas cositas con relación a cada una de ellas. ¿Está bien? Ahora vamos a desarrollar alguna de ellas, pero bien puntual, porque queremos respetar el horario de término de esta jornada de adoración. Lo primero, hermanos, que debemos pensar es no cometer el error de pensar que puede orar solo en ciertas ocasiones o en ciertos lugares. El primer punto decía que debemos orar cada vez que nos acordamos. Y a veces el error que cometemos es pensar, bueno, yo solo puedo orar en mi balcón, o sea, en mi habitación, o solamente puedo orar en la oficina o en la iglesia. No, estás caminando y estás orando, ora. Estás cortando el césped, ora, piensa en Dios. Estás cepillándote los dientes, estás bañándote, estás pensando en Dios, en un problema, con la mente abierta. Lo único que necesitas es la mente abierta. Habla con Dios, habla con el Padre. Dios está donde quiera que usted esté, de modo que aprenda a conversar con Él en todo tiempo. Además, cuando usted piensa en la oración, ¿qué sucede? Es Dios quien le habla. Interesante, ¿no? Cuando tú estás pensando en que deberías orar por eso, es porque ya Dios te está impresionando a que hables con Dios de eso.
Si te mortificas cada vez que olvidas orar por alguien a quien prometió hacerlo, aprenda a orar cuando Dios le sugiere hacerlo. Cuando tú estás pensando, por ejemplo, alguien dijo, pastor, por favor, ore por mi sobrina. Bueno, a veces uno en el momento promete la oración, pero si tú no oras en ese momento, tal vez se te puede difuminar esa responsabilidad o promesa de orar. Por tanto, no pienses, bueno, voy a orar por la sobrina de la hermana a las mañana a las 6 cuando me despierte. No, hay que orar en el momento. Aunque estoy haciendo otra actividad, yo puedo en mi mente, con los ojos abiertos, sin necesidad de arrodillarme, abrir la mente y abrir mi corazón a Dios. Se cree que biológica o químicamente nos conectamos con las dendritas y neuronas. Por eso es importante que nuestra mente, como decía el pastor, ¿se acuerdan del consejo del pastor Eber en la mañana? No acostarse tarde, no cargar, comer tan tarde para que la digestión sea pesada y nos levantemos con una pesadez. Por eso cuando ayunamos, nuestra mente queda un poco más clara. Por eso la iglesia practica el ayuno. Es decir, nuestras oraciones deberían tener acompañamientos de estilos de vida que mejoren. Segundo lugar, vamos rápidamente, son 6. No ore por las mismas cosas todo el tiempo, ni trate de abarcar todo en una sola oración. Es decir, creer que siempre debemos orar de la misma manera. Bueno, la oración mía va a ser siempre agradecer, siempre orar por el abuelito, siempre orar por trabajo, siempre orar que Dios nos cuide del coronavirus y siempre decir en el nombre de Jesús, amén. Si tú todos los días mecanizaras o automatizaras la misma oración, ¿qué experiencia cristiana vas a tener? Es como lo que yo contaba, ¿no? Usando al hermano Daniel, como que cada vez que voy a visitar a mi hermano o él me viene a visitar, siempre hablamos de lo mismo. No, siempre no es así. Espontáneamente se puede variar la conversación. ¿Qué te parece si cuando hables con el Señor, espontáneamente dejes que Él te impresione lo que tienes que hacer? Trate alguna vez de pronunciar una oración de alabanza, por ejemplo, exenta de pedidos. ¿Se imagina una oración en donde solo alabamos a Dios? Señor, hoy, eso lo decía una hermana en el grupo, en el chat de oración que me correspondió hoy en la mañana. Ella dijo, yo no quiero hoy pedirle a Dios algo, solo quiero alabar a Dios. Bueno, amén, esa es una forma de alabar. ¿Qué te parece, querido amigo, hermana, que si en tu experiencia solo haces una oración de agradecimiento? Bueno, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que deberíamos cantar, que deberíamos tener un corazón de alabanza. Y esa es una manera también de adorar. Cuando cantamos, estamos alabando a Dios. ¿Saben que cuando cantamos oramos 2 veces? Porque estamos alabando a Dios y también estamos orando a Dios. Obviamente que la canción tiene que ser inspiradora, ¿no? Como muy bien lo decía el hermano en la escuela sabática, que él mencionó a algunos hermanos ahí, algunos músicos que uno no debería cantar. Correcto, por lo mismo. Alguien pregunta, pero ¿por qué nuestra adoración musical debería ser muy inspiradora? Porque cuando yo canto, estoy orando. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás orando cuando escuchas una canción? Esa es una buena reflexión. Vamos rápidamente. No siempre, en el punto 3 de orar sin palabras, no siempre tiene que decir algo para sentir que está con Dios. A veces no hay palabras que logren definir lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y no necesitas fingirle a Dios. Puede parecer raro, ¿no? Para algunos, pero a veces es mejor estar quietos y conocer que Él es Dios. Eso lo dice el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué te parece, hermano, este versículo? Quédate quieto. Deja que Dios impresione tu mente. No le digas nada a Dios. Piensa con Dios. Habla con Dios. Señor, mira lo que estoy pensando. No tengo cómo expresar estos pensamientos, pero por favor, necesito que tú me hables, que tú me ayudes. Tome tiempo para orar. A solas y postrado, solo piense y deje que Dios le muestre por su espíritu qué es lo que quiere hablarle ahora. Eso es hablar sin palabras. Bueno, Señor, ¿qué debo pensar? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo resuelva esto? Por favor, impresióname en la mente. Y a veces te quedas callado y no dices nada, pero dejas que Dios te ayude a pensar. Estás con una crisis matrimonial, no sabes cómo resolver ese problema. Entonces,
estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Salmo 46. Y Dios te va a impresionar. El Espíritu Santo, si lo estás pidiendo, si lo estás clamando, el Espíritu Santo puede hablarte y Dios te va a hablar. Amén por ello. Tienes que creer. Dios siempre habla. Dios siempre responde porque Dios no se ha cortado su brazo para escuchar. No se sienta fracasado, fracasada, si las palabras se le escapan. Ocasionalmente cuando uno ora, a veces no retiene todas las palabras que uno le gustaría. Pero yo quiero decir algo, y ahora voy a mostrar la cita de San Pablo. Ojo con cuando tienes mucho sueño. ¿Le ha pasado? Vas a orar y te quedas dormido. Vas a orar y tus pensamientos se divagan nebulosamente en otros temas que son seculares. Entonces, el pastor Mark Finley, en un libro, se me escapa el título del libro, él menciona que una técnica o una buena disciplina mental es que tú vas balbuceando algunas cosas cuando hablas. Tú estás orando y si tú sientes que estás con sueño, que estás desvirtuando el pensamiento, que se te está olvidando la oración, que te estás quedando dormido, entonces comienza a balbucear algunas cositas, ¿verdad? Y Dios va a permitir que tu mente, cuando tú pronuncias, va a permitir que sigas encaminado, encarrilado en la conversación con Dios. Es una técnica espiritual para que no se te olvide. Porque el libro de Romanos dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Qué hemos de pedir? A veces no sabemos pedir. Pero el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Alabado sea Dios. A veces, Señor, estamos pidiendo por algo y no sabemos cómo lo vamos a pedir. Aquí está Romanos 8, amigo, hermano, para ti. Es que me da vergüenza si la gente supiera cómo oro yo. Es como que siento que no me concentro en oración. No te preocupes, pide el Espíritu Santo. Y si a medida que vas hablando con Dios, sientes que no sabes cómo seguirle pidiendo, cómo seguir conversando, no te preocupes. Pide que Dios guíe los pensamientos. Y tal vez podrías hacer esa técnica de repetir o hablar públicamente si estás a solas y puedes orar y puedes expresar algunas palabras, aunque sean suavemente, pero que estás así en silencio con los labios hablando, eso te puede ayudar a concentrar, si tienes problemas de concentración. En cuarto lugar, hermano, vamos, que se nos está acabando el tiempo, mantenga momentos separados. Mira, hay momentos para la escuela sabática, hay momentos para la Biblia, pero deberías reconocer que no solo puedes iniciar un día orando solo porque, Señor, te pido la bendición por los alimentos, Señor, te pido que me acompañes para el trabajo y chao. No, no puede ser. Debería haber un tiempo en que tu mente está conectado con Dios. Recuerden lo que el pastor Eber nos mostró ayer. Ellen White tenía 10 minutos para el culto familiar, pero 10 minutos para el culto familiar. Ese es un momento para leer, pero nosotros deberíamos tener otros momentos para hablar con Dios. Entonces, separemos las cosas. Un asunto es lo que Dios me dice en su palabra, en el estudio, en la matutina del pastor Bruno Razo, que está súper buena este año, o en el Reavivados por su palabra. Hoy terminamos el capítulo 12 de Daniel. Un asunto es eso, un asunto, ¿verdad? Lo que Dios le dice a los niños, pero otro asunto es lo que yo le digo a Dios y Dios me habla en la oración. Entonces necesitamos más ejercicios de oración. Básicamente, la oración es comunión, no es tiempo perdido si se dedica a orar. Habrán otros momentos solo para pensar, y habrán otros momentos para leer, pero necesitamos momentos para pensar con Dios. Momentos para leer, para hacer el culto, ¿verdad? Los predicadores que estamos aquí tenemos que tener momentos profesionales para leer la Biblia y sacar temas, ¿verdad que sí? Pero los mejores momentos son cuando estudiamos el culto en la mañana y Dios nos impresiona y entonces comenzamos a escribir ideas y entonces comenzamos a desarrollar nuestros sermones. Pero queridos, necesitamos tiempo para pensar en Dios. Vamos rápidamente, estamos llegando ya al final, hermanos. Ore por sus amados, papá, mamá, aquellos que están dentro del redil. Ore por los que están fuera del redil comiendo otro tipo de pastos.
que no están disfrutando, son hijos pródigos que están fuera. Ore, reclame promesas. Hoy en la mañana temprano envié una frasecita a algunos contactos que tengo y una hermana inmediatamente me dice: gracias, pastor, recuerde no dejar de orar por mi hijo. Conozco a esta hermana desde hace por lo menos unos 8 años atrás. Siempre, no, 10 años. Siempre su pedido ha sido por su hijo, porque su hijo no está en la fe. Lleva 10 años orando por su hijo, porque nosotros no podemos creer que llega el momento en donde ya no es necesario orar. Siempre hay que orar. No se ha contestado tu oración, entonces hasta que no tengas la convicción, no emoción o sentimiento, hablo de convicción. La convicción está por encima de las emociones y los sentimientos. Hasta que el Dios no te impresione, hasta que el Espíritu Santo no te diga, no tengas la convicción en su palabra, en un aconsejamiento, no tengas la seguridad que no debes dejar de orar por eso, ¿quién te está diciendo que deberías dejar de orar, de reclamar? Hasta que Dios no te responda de otra manera. Esto no es ser terco, esto es ser perseverante. Y a veces necesitamos que Dios nos siga guiando. Queridos, él o ella, las personas por las cuales oramos, tienen luchas, frustraciones, objetivos, esperanzas, necesidades que solamente tú conoces, y nosotros debemos orar por esas personas. A veces esa persona por la que tú estás orando, estas son las oraciones intercesoras dentro de nuestros momentos de oración. En pocas palabras, hermano, haz un espacio para interceder por otras personas. Piensa todo lo que quieras. No tienes que repetir siempre las mismas oraciones. Balbucea algunas palabras o piensa en la oración. Pero lo que sí siempre debes hacer es tener un espacio, un rinconcito para oraciones intercesoras. ¿Ok? ¿Te parece? Muy bien, excelente. Ahora, nada acerca más a una pareja, a un matrimonio, a hermanos de la fe o sanguíneos, nada acerca más que orar ferviente y específicamente uno por el otro. Y nosotros podemos orar de la misma manera por aquellos hijos, familiares. Si de pronto hay algún niño, tú puedes orar por tu papito, ora por tu mamá, ora por tus hermanos, oren, interceden por los demás. Piensa en aquellos que no eligió, las familias. Nosotros no elegimos la familia. Dios nos mandó a esa familia, ¿verdad? Y esa familia está compuesta por este papá que es así, tiene estas características, esta mamá que tiene su forma, su genio, su estructura, su personalidad, mis hermanos que a veces hay relaciones a veces de amor y odio, pero son nuestra familia. No elegimos la familia, pero sí podemos elegir orar, podemos elegir amar y tenemos que hacerlo porque son nuestra familia, porque debemos llevar nuestra familia ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde debería ir nuestra familia? Nuestras oraciones deben hacer que nuestras familias vayan al cielo. Y bueno, solteros, viudos, divorciados, separados, si hay algún hermano que está en este estado, su circunstancia no indica ausencia también de la responsabilidad. Siempre habrá alguien cercano para orar. No, es que yo soy el único en mi casa, solamente soy el único familiar, no importa, ora por los vecinos, ora por tu compañero de trabajo, ora por el hermano adventista que está frío, por aquellos ex-adventistas, aquellos que están separados, ora por los colegas de trabajo. El Provadivet nos recuerda algo, orar porque las personas con las que trabajamos crean también en la verdad que nosotros hemos creído. Oren, orar. Y finalmente, hermanos, para concluir este mensaje, rogar por los miembros, ¿verdad? Las personas. Ahora sí, esta era la última parte. Orar por las cosas que están a nuestro alrededor. Para quienes se preocupan con demasiada frecuencia por las reacciones, por las noticias mundiales, por las crisis que está viviendo el país. Crisis sociales desde el 18 de octubre, crisis sanitaria todo el año pasado y, por qué no decir, crisis financieras. Los coletazos que nos dejan las crisis que vive la sociedad. ¿Acaso se puede orar por eso? Por supuesto. Miren la oración de Daniel capítulo 9. Miren la oración de Nehemías capítulo 9. Y miren la oración que hizo Esdras también.
Si no estoy equivocado, también es el capítulo 9. Oraciones de fe, donde pedían por los problemas políticos del país, donde pedían por los problemas financieros del país, donde pedían por salidas, por soluciones, donde pedían por la nación. Oremos, hermanos, oremos para que Dios termine de una vez por todas el tiempo de gracia y venga pronto. Oremos porque venga la segunda venida de Jesús. Oremos porque el Señor venga pronto. Oremos porque estemos preparados para el último momento, para la última crisis. ¿Cuántas cosas nos están sucediendo mientras leemos y meditamos en estas palabras ahora? La cantidad de noticias abrumadoras, locales y mundiales son aterradoras. Los titulares diarios de periódicos o de diarios por internet, en las portadas solamente hablan de necesidades, de injusticia, de un mundo polarizado, de un mundo secularizado. Y como adventistas sabemos bien las señales de los tiempos dadas por Jesús y los autores bíblicos. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Jesús dijo en Mateo 24 que era necesario que todas estas cosas acontecieran. El conflicto de los siglos, Ellen White había profetizado que vendrían pandemias, que vendrían pestes, que vendrían crisis sanitarias, pero no es el fin, hermanos. Entonces, tomemos un momento, oremos para que ojalá este tema de la vacuna sea una posibilidad de retornar a que podamos tener, entre comillas, una normalidad de vida. La iglesia tiene su posición frente a esto. Y nosotros no podemos andar especulando, perdiendo tiempo en cosas que a veces no son sabias. Lo que sí podemos hacer es orar por estas cosas. No estoy de acuerdo con la posición que tomó tal gobierno, hermano, eso es muy personal. Pero como miembro de iglesia y como parte del cuerpo de Cristo, lo que sí puedes hacer es que orar, aunque no estés de acuerdo. ¿Acaso Jesús no dice en Mateo, ora por tus enemigos? ¿Verdad que así dice? Ora por aquellos que te ultrajan. Hay un hermano que tiene una situación judicial, ¿verdad? Una persona injustamente lo está juzgando, lo comentamos en la escuela sabática. Hermano, lo mejor que podemos hacer es orar, porque Dios le va a hacer justicia. La viuda, que Jesús dice que era una viuda que persistentemente, insistentemente al juez injusto le dijo, ayúdame, ayúdame, defiende mi causa, ayúdame. Y la Biblia dice en esta parábola de que ese juez injusto representa a Dios, no porque él sea injusto, sino en sentido contrario, porque el juez de toda la tierra siempre escuchará a aquellos que insistentemente pidamos justicia por las injusticias que hay en la sociedad. Finalmente, hermanos, pensemos que hay diversas experiencias por las cuales nunca hemos incursionado. Hay profundidades de la voluntad de Dios que nunca hemos tocado. Hay dimensiones del poder divino que nunca hemos experimentado. Hagamos una pausa y meditemos en esto. El Números capítulo 6, versículo 24 al 26, el último versículo para terminar. Jehová te bendiga. Jehová te guarde, distrito Talca Oriente, y amigos y hermanos de otras comunas, regiones o sectores que nos están viendo y escuchando. El Señor está contigo. Él te quiere bendecir. Él quiere hacer resplandecer el rostro de Dios, resplandecerlo sobre ti. Dios quiere hacer de ti misericordia. La palabra misericordia, Yesed, significa mayor compasión, amor en compasión. Eso significa la palabra misericordia. El Señor alce a ti el rostro y ponga en ti paz. Esta es la oración de una persona que cree, de una persona que confía, que sabe que solamente con Dios puede obtener la victoria. Yo espero en este momento, en esta jornada, que el Señor nos conceda la posibilidad de seguir creyendo, de seguir esperando en Él. Tal vez, y con este llamado final, hay alguien en este momento, ya mediodía, disculpen, se me fueron los minutos, hay alguien en este momento que tal vez necesita replantear su forma de orar a Dios. Bueno, hoy es el día.
Hoy es el momento para pensar cómo vas a hablar con Dios. Tal vez hoy es la primera vez que piensas que tal vez nunca habías orado bien. No te preocupes. Siempre estamos aprendiendo a hablar con Dios. Siempre estamos aprendiendo a saber cómo mejorar nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga. Es un gran privilegio, un placer para mí poder compartir con ustedes, esperar en el Señor, que así sea. Mañana este siervo tendrá el privilegio de a las 6:30 de continuar los 10 días de oración. El pastor Eben nos va a permitir estar tempranito mañana para continuar con los días de oración. Dios te guarde, familia, amigos. El Señor está con ustedes. Él es el poderoso de Israel. Él quiere hablar a tu corazón, a tus pensamientos, hablar, darte respuesta a tu oración, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que siempre hemos de recibir lo que habremos de pedir. Esa es una palabra que Dios tiene para ti en el nombre del Señor. Amén. Amén.